impugnado por la vía independiente. César ya tiene un pasado activo en la política y ahora ha decidido luego tomar el apoyo ciudadano básicamente para llegar al Senado. Él está proponiendo también, o ha propuesto en días pasados, al INE declarar un estado de excepción aquí en la Ciudad de México para también agilizar precisamente este acopio del apoyo ciudadano y que los candidatos que están buscando en los distintos niveles esto, pues tengan esa mayor agilidad para estar en contacto con sus simpatizantes. César, Jorge, mucho gusto, ¿cómo muchas estás? Gracias por Bienvenido, la invitación. No, al contrario, gracias a ti por desplazarte hasta acá, que mira que la mayor parte de los políticos se ponen sus moños, independientes o no. Pero bienvenido, gracias. Jorge, gracias. ¿Cómo está esta propuesta que hiciste al INE y cuál fue la respuesta, César? Pues mira, básicamente tiene que ver con el uso de la aplicación. El INE sacó un comunicado en el que sostiene que en los lugares de alta marginalidad y en los lugares que sean estados de excepción, las firmas podrán ser recabadas de forma manual. Entonces, nosotros presentamos una solicitud ante el propio INE en la que, por un lado, pues el 19 de septiembre, tras el sismo en la Ciudad de México, 2 días después, el 21 de septiembre, Miguel Ángel Mancera decretó a la Ciudad de México como un estado de excepción, claro, por el estado de emergencia que vivimos tras el sismo. Posteriormente, a la hora de hacerlo desde la perspectiva también electoral, en la que tenemos comunidades en Xochimilco, en Tláhuac, que no tienen, por ejemplo, todavía el servicio de agua después no hay ni luz, ¿no? Ni Todavía luz en muchas zonas. Entonces le estamos pidiendo al INE que reconozca el estado de emergencia en el que aún vive la Ciudad de México y que aún nos estamos reponiendo. En esas zonas. En todas esas zonas, así es. No, y en muchas otras, tenemos en colonias de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc, mucha gente que todavía está viviendo en albergues, y que pues apenas se están reponiendo. O sea, creer que ya sobrepasamos ese estado de emergencia, me parece que el INE ha tenido una falta total de empatía, una falta de sensibilidad, lo que decíamos, ¿no? sí. Por eso me gusta decir que es INE de innecesario, INE de ineficiente. Y de inepto, podría ser en todo caso. Sí, decíamos aquí, sabemos ya quienes vivimos, por ejemplo, la situación del 85, que después de una situación como la vivida, no es cuestión de días ni de semanas, es de meses, ¿no? Y ya si ya el INE aceptó, o bueno, el Tribunal Electoral concedió esa semana ampliar el plazo, ¿no?, de inscripción o de manifestación de interés por las candidaturas independientes, y que fue causa pues podría del ser sismo. Factible, exactamente, podría ser factible esa propuesta que Sí, haces. fíjate que el INE me respondió en esta falta total de sensibilidad, me respondió que no, que si yo tuviera tantos problemas con la app, no llevaría entonces recabada ninguna firma. Esa es ahí como la interesante si hubiera contradicción. temblado en toda la ciudad, menos en el INE, o sea, como si todos nos hubiéramos visto impactados por lo que sucedió el 19 de septiembre, y en el INE Exacto. no, o sea, viven creo que en una burbuja en el que han diseñado una aplicación que pareciera que estuvo pensada y diseñada por lores y por ladies, porque mira, es una aplicación que necesitas un teléfono de arriba de 5,000 pesos para que puedas soportar la aplicación y la puedas utilizar. Entonces, tú imagínate, nosotros, yo como joven, nos rodeamos de muchos chavos, muchos de ellos, por ejemplo, del Politécnico, y teníamos la estadística que de cada 10 chavos que nos quieren apoyar, 8 su teléfono no está soportando la aplicación, y ponernos a comprar teléfonos. Pues se me hace también pues un abuso, ¿no? Y lo que también yo veo en esto, pues es un evidente intento de boicot a las candidaturas independientes, como si en México todavía le tuviéramos miedo a la democracia y estuviéramos regresando pues a permitir y a solapar lo que es la partidocracia. Esa es una discusión que justo ayer teníamos aquí en este foro,
muy abierta que decíamos, es que tal pareciera que la idea está hecha para que no se dé, ¿no? O sea, incluso me decían a mí, es que parece que tú estás en contra de los independientes, ¿no? Es que de verdad, por más esfuerzos que se haga, el INE insiste y se monta en que la aplicación funciona bien, que es compatible con 245 modelos de teléfono celular, que son los auxiliares, ya ves las estadísticas que sacó ayer que no están chambeando. Yo veía que tú ya tienes por ese lado uno de tus auxiliares que ayer comentabas que ya incluso rebasó la meta propuesta cada uno de ellos. ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Qué problemas has tenido? Digo, los problemas sabemos que los han tenido todos, pero parece que tuvieran más problemas algunos que otros, ¿no? Aquí en la ciudad esperaríamos que con la infraestructura, ¿no? A pesar de la situación que estamos viviendo después del sismo en ciertas zonas, esto funcionara mejor. ¿Cómo te va a ti? ¿Cuántas firmas llevas? ¿Cuántas te faltan? ¿Cómo va el proceso? Ya todavía no vamos al ritmo que nos gustaría por esta misma situación. Sin embargo, sí vamos creciendo y nos dio muchísimo gusto que ya personas, ayer el primero que rebasó la meta sugerida, o sea, nosotros les hemos pedido a nuestros voluntarios, que son 1,008 voluntarios que hemos dado de alto como... todos ya te registró el INE, todos ya todos ya están con listos, al menos ya tienen su ID. Algunos a lo mejor todavía no la han podido descargar en su teléfono, tienen que buscar otro porque aparato. Esa es otra de las quejas, ¿no? Exacto. Que el INE no me manda la el ID número de ID para poder comenzar a es. recoger firmas, pero ya gran parte de ellos, de los que tú tienes en apoyo, ya han recolectado las firmas en su casa. Ayer les hemos pedido a estos 1,008 que pues mínimo nos apoyen con un número de 150 firmas. Promediar más o menos ahí. Exacto, para poder llegar a las 150,000 firmas, que además en el caso del Senado se sitúa también, hay una cosa medio extraña, ¿no? Que es que nos están pidiendo el 2%, cuando a la presidencia se pide el 1%, a la jefatura de gobierno se pide el 1%, y al Senado pides el 2%. Entonces, o sea, tú vas a tener candidatos a jefe de gobierno que van a haber obtenido su registro, en caso de lograrlo, con tan solo 70,000 firmas. En el caso del Senado vas a tener pues a un servidor con 150,000 firmas, lo cual es el doble de lo que necesita un candidato a jefe de gobierno. Entonces, también me parece que ahí hicieron una curioso, serie de medidas. Qué curioso. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Como bien decías, ya el primero rebasó la meta de los 150 en menos de los en tan solo 17 días que llevamos recolectando las firmas. ¿Hasta cuándo es tu plazo? Hasta el 15 de enero. 15 de enero, sí. Si se llegara a ampliar, pues a lo mejor se amplía 1 a 2 semanas. Que la presidencia. Esa es otra, para el Senado terminamos antes y tenemos que recolectar el 2% de lo que es nuestro padrón. Mira, pero la verdad es que creemos que lo vamos a lograr, creemos que a pesar de todo lo que está sucediendo, esto que está creciendo de forma exponencial, sí nos alcanzará a llevar a la meta que nos ha puesto el INE, y lo más importante, creo que México está viviendo un momento histórico en el que vamos a decidir si continuamos con el sistema de partidos actual o si lo vamos a transformar. Y yo creo que yo he tomado el lado correcto de la historia. Así es, César, porque mira, yo he expuesto aquí una idea que a veces, pues incluso aquí mismo en el foro me critican, porque yo digo, el verdadero cambio está en alcanzar posiciones en el Congreso, que es donde tú lo sabes, tienes experiencia en ello, se toman las decisiones, se hacen las negociaciones políticas cruciales, por arriba o por debajo de la mesa, si tú quieres, pero es donde realmente el ciudadano, creo yo, debería de posicionarse para poder hacer los cambios. Mira, yo estoy de acuerdo en que haya personajes muy populares que buscan la candidatura independiente a la presidencia, pero si llega un independiente a la presidencia, y quiero que tú me des tu opinión de esto, que es lo que yo creo, sin un respaldo de también ciudadano en el Congreso, o bien una de dos, no lo van a dejar hacer nada, o bien va a tener que hacer algún acuerdo
por debajo de la mesa o en oscurito con alguna de esas mismas fuerzas políticas de siempre. Entonces yo siempre, o más bien yo he expuesto aquí la tesis de que es justamente en el Congreso donde el ciudadano debe de tomar fuerza, porque ahí es de donde van a partir los cambios. Sí, qué bueno que después tuviéramos un candidato, es un buen intento, pero ahora mismo se está viendo que es donde más están cerrando el paso a los independientes para la presidencia, cuando donde tenemos una vía de acceso que podemos hacer y concretar más cambios de, como le dicen ahora, empoderamiento ciudadano, es justamente desde el Congreso. ¿Tú cómo ves este planteamiento? Sí, mira, yo creo que algo que vamos a estar viendo, y se los adelanto aquí, si quieres en cuestión de 8 meses venimos aquí a corroborarlo, es que los partidos van a presentar al Senado una de dos, o premios de consolación de aspirantes que no obtuvieron en su partido que la candidatura a jefe de gobierno, que no obtuvieron algún cargo que estaban buscando, y los van a estar mandando al Senado. Sí, entonces, pues alguien que va pensando que es un premio de consolación, pues va pensando en otros motivandos para llegar al Senado. Y la segunda, criminales. Tras el sismo hay muchos políticos de la Ciudad de México que deberían de ir tras las rejas y que bueno, ahorita en esta red de complicidades de la partidocracia se están sosteniendo y se están manteniendo, pero que en cuanto venga el cambio de gobierno, pues es evidente que la misma sociedad va a estar buscando pues que los responsables pues tengan consecuencias, ¿no? O sea, creo que parte de esta gran transformación de la que estamos planteando es que se acabe la impunidad. Entonces, lo que van a buscar los partidos es meter a personajes que deberían de ir tras las rejas, pero pues para con tal de obtener el fuero, pues meterlos ahí al Senado o alguna diputación. Entonces, eso lo vamos a estar siguiendo y te lo aseguro y te lo adelanto. En mi caso es totalmente diferente. En mi caso, mis temas, la lucha que nosotros hemos venido impulsando, no es una lucha que empezó ayer, es una lucha que lleva 10 años impulsándose, a pesar de que estamos jóvenes. Muy joven, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos ya el tema de los derechos de la naturaleza, en la que estamos hablando de una quinta generación de derechos, en la que cuando primero me dijeron, oye, ¿cómo que le vas a dar derechos al río, a las montañas, a los árboles, a los animales? Estás loco. Pero mira, esta guerra en la que está metido México, pues ese es el fondo. O sea, cuando vemos el tema ambiental, a veces lo vemos como en esta parte romántica de abraza un árbol y el arco iris, pero cuando te vas metiendo a fondo, pues te vas dando cuenta que el problema real de lo que está enfrentando México es por eso. Lo que es nuestra gran bendición se ha convertido en nuestra gran maldición al mismo tiempo, nuestra gran riqueza natural. Alguna vez le preguntaron a Margaret Thatcher, oiga, ¿cuál es el país más rico del mundo? Y ella en los 70s decía, México. ¿Pero cómo? Si el PIB lo tienen ahí en el suelo. Dice, no, dice, ese país lo han saqueado tantas veces y no nos lo acabamos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y no se lo acaban. Ahora tenemos cantidad de comunidades. Que nada más por unos cuantos. Tenemos cantidad de comunidades indígenas que están siendo desplazadas, asesinadas por defender sus ríos, sus montañas, sus bosques, y que me parece que el hecho de ya haber consolidado en la Ciudad de México los derechos de la naturaleza, que en la Constitución se hayan consagrado con el apoyo de muchas organizaciones, de muchos artistas, filósofos, poetas, ¿no? Nos acompañó, por ejemplo, en el Pachamama Fest que hicimos para el tema de los derechos de la naturaleza, en el Constituyente, pues estuvimos con los Aterciopelados, estuvimos con Rubén Albarrán de Café Tacuba, con los de Maldita Vecindad. Grupos que se han enfocado mucho. Con Carlos Santana. Que déjenme le digo, como ya pueden ustedes ver, César ha enfocado gran parte de su carrera política en los temas medioambientales, que aquí en Disyuntiva tenemos justamente, este es un instituto de investigación para las ciencias biológicas. Nos patrocina básicamente un biólogo que es especialista en temas ambientales y uno de los acentos de esta plataforma es justamente los temas ambientales y por ello también el perfil de César enfocado a ello. Pero de vuelta otra vez, y discúlpame la insistencia, justamente los temas ambientales, se tocan muchos intereses, a veces muy fuertes,
que hacen mucho cabildeo en el Congreso y que meten lana y que bueno, ¿cómo contrarrestarlo si no tienes tú también un apoyo, varios candidatos ciudadanos, ¿no? Porque los partidos cierran filas a favor, tú sabes, de ciertos intereses, y decíamos aquí, si tenemos una bancada, imagínate que tenemos una bancada importante de, como tú, senadores independientes, va a haber un contrapeso ahí, ¿no? De efectivo en contra de precisamente las fracciones tradicionales de siempre y en la Cámara de Diputados, que hagan eco precisamente de estas preocupaciones ciudadanas y que impulsen y aprueben sobre todo, ¿no? Ese tipo de iniciativas en las que te estás enfocando tú, por ejemplo, en las que tú sabes, Kumamoto, que estoy buscando también la posición en el Senado por su estado y que ha promovido desde su posición algunas posturas como la eliminación del fuero, como el referéndum revocatorio, todas esas cosas que los ciudadanos queremos y que los partidos están resistiendo. Justo esto de las candidaturas independientes, ¿no? Lo hicieron a modo, lo hicieron con sus varas altas, ¿no? Para de alguna manera justificarse ante la sociedad, decir, miren, ya estamos abriendo aquí el espacio, pero a la vez ponen esas varas para precisamente impedir que esto sea una realidad. Es en el Congreso, creo yo, donde hay que luchar para que pueda abrírsele paso a una candidatura, a lo mejor ya en independientes de incluso en el Poder Judicial, que tú sabes, pues los nombra el legislativo, entonces tampoco ya no acaban siendo tan independientes, ¿no? Y en los puestos clave, las fiscalías, todo eso, que al fin de cuentas terminan siendo un todo y uno mismo. Entonces, desde el Congreso, creo, es donde está la llave y la vía para hacer y transformar de fondo este país, ¿no? Yo creo que esa transformación va a ser que en la medida en la que estos espacios le transfiramos el poder al ciudadano. Mira, y sé lo que estoy diciendo, claro. Cuando a John Lennon era considerado un loquito cuando empezó, loquito cantando de amor, pero cuando empezó a hablar de power to the people, poder al ciudadano, es cuando empezó a generar muchos conflictos. Claro. Colosio, un personaje prominente de la política, pero no es hasta que empieza a hablar de la reforma del poder y de regresarle el poder al ciudadano que pues le costó la vida. O sea, yo sé lo que implica comentar lo que te estoy diciendo. Hacer cambios desde adentro, ¿no? Yo creo que el temblor nos enseñó que a la gente no hay que decirle qué hacer, ¿no? A la gente no hay que decirle por dónde, no hay que decirle, o sea, ya estuvo bueno que la clase política quiera tratar al ciudadano como si fuera un tonto, como si fuera un cretino, que no sabe nada, y entonces hay que ir a hacer todo por ellos, y que el ciudadano también deje y rompa esa barrera. El terremoto, nos dimos cuenta que podíamos salir, activarnos, organizarnos, es más, llegaban los políticos, sáquense, no los queremos, vamos porque nosotros nos organizamos mejor, inclusive que la clase política. No, el propio delegado de Cuauhtémoc les fue en feria en algunos lugares, o a Graco, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que llevó a la Ciudad de México a que nos emancipáramos como ciudad? Cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, él crea un programa que era de participación ciudadana, en la que la gente en las 1800 colonias de la Ciudad de México iban a poder ejecutar ese presupuesto para lo que ellos decidieran, si era para pagarle al policía, que era directamente de la colonia, o para una ronda comunitaria, podían hacerlo ahí, si era para la banqueta, si era para lo que lámparas, la realidad de cada colonia requiriera. Y la organización, justo cuando iban ahora sí que ya estaba así, del plato a la boca, ¿no? Llega Rosario Robles. Rosario Robles dice, ¿no saben qué? El ciudadano no sabe lo que quiere, mejor denme esa lana, y lo utilizó para spots. Y por eso ya todos la conocemos. Entonces, pasa, se queda ahí ese gran esfuerzo de haberle transferido el poder al ciudadano. Llega Mancera saca la ley esta de participación ciudadana y destina 800 millones de pesos. Fíjate nada más, de 86,000 millones de pesos
a 800 millones de pesos, la tomada de pelo que es esto. Y esos 800 millones de pesos, si tú los divides entre las 1,800 colonias de la Ciudad de México, estamos hablando de 400,000 pesos por colonia, que dividido entre 12 meses es poquito más de 30,000 pesos, que eso lo que acabó sirviendo es para tener contratado a una persona por colonia para las estructuras partidistas y que elección tras elección les ayuden a organizar la estructura partidista. O sea, esa parte creo que es la que tenemos que volcar totalmente, de regresarle al poder al ciudadano. Y cuando digo esto, es regresarle el poder al maestro en las aulas, regresarle el poder a los ciudadanos de organizarle. Inclusive, mira, en materia de seguridad pública, también el hecho de regresar y de poner el poder en el ciudadano. Habían dos estrategias. Cuando empieza esta guerra en México, estaba la estrategia que todos conocemos, balazos contra balazos y el poder del que más balazos suelte. Y la otra era una que había planteado el que yo considero el mejor general y estratega de México, que era el general Tomás Ángeles de Aguajare, quien hablaba de el soldado del pueblo. Y básicamente se versaba en dos temas centrales. El primer tema era que el ejército se dedicara a las tareas de apoyo social, es decir, a las tareas de alfabetización, a las tareas de arreglar la escuela, etcétera, de tal suerte que tuvieras información de primera mano y al ciudadano de tu aliado, ¿no? O sea, que no te pase lo que vimos con los huachicoleros, en la que el ciudadano está aliado de los delincuentes, ¿no? Y ve al que es el que le da los beneficios, como malo. Entonces, si tú cambias esa estructura, en lugar de estar cateando ciudadano por ciudadano y que tú lo sientas alejado y como tu cateador, volver a hacer esa cercanía, ¿no? Cercano. Exacto. Esa era la primera. Y la segunda, él hablaba sí de cuerpos de élite, pero no de esta locura, no sé si se acordarán a principios de esta guerra, que dijeron, traemos un cuerpo de élite y se acabaron Robocops, cuates cada vez más robotizados y según estos súper entrenados armados hasta los dientes, bueno, el general hablaba de un entrenamiento mental, físico y espiritual, eso es lo que necesitan, como los antiguos samuráis, como los antiguos, ¿no? Pero ¿por qué crees que esto le dejó de convenir tanto al sistema de los partidos? Porque tú te imaginas a un samurái disparándole a alguien solamente porque se lo ordenaron, o tú te imaginas a un caballero águila violentando los derechos humanos. No, claro que no. Entonces, eso le costó que le inventaran un crimen al general, lo metieron al cárcel durante un año, y después de un año dijeron, pues no tenemos ninguna pruebas, usted disculpe. Pero yo creo que sí tenemos la capacidad en México, tenemos los talentos para poder implementar estrategias de esta naturaleza y poder generar una visión diferente de cómo enfrentar el problema de la guerra, que ya ha dejado miles de muertos. El mes pasado rompimos récords por temas de ejecuciones. Este año, ya ves, diarios. El año 2017 que se encamina a ser el más violento, no de esta administración, sino de los últimos por lo menos 20 años, 2 décadas, ¿no? Entonces, superando a la violencia incluso posiblemente de la que se vio durante el sexenio de Calderón, que es uno de los presuntamente más violentos. Sí, es exactamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata a fin de cuentas, de cambiar, pero de raíz, ¿no? De cambiar, decíamos también aquí, por ejemplo, estamos esperando el caudillo que nos venga a encabezar, ¿no? Para ese cambio, cuando no necesitamos un caudillo, lo que necesitamos es eso, ¿no? Cambiar cada quien, ¿no? Cambiar por sectores, por comunidades, las mentalidades que tenemos de que alguien tiene que venir. Sí, el gobierno tiene la obligación de resolver problemas, para eso se le contrata, pero no es el todopoderoso el que va a solucionar con una varita mágica todos nuestros problemas, ¿no? Es esa transformación que viene desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y que además, mira, esto que dices es muy interesante. Hay un escritor, Nacho Lozano, un cuate muy joven, y Nacho escribió un libro que se llama El Priista que todos llevamos dentro. Sí. Y en ese libro dice que, bueno, la forma en la que se organiza
el mexicano siempre ha sido una forma vertical, es decir, está el caudillo, está el tlatoani, del tlatoani se decantan todas las decisiones de forma vertical, está el caudillo y sucede lo mismo, luego llega el PRI, comprende esa forma de organizarse del mexicano y crea un modelo de organización vertical, pero yo creo que ese modelo ya se acabó, porque hoy las empresas más exitosas del mundo funcionan de forma totalmente horizontal. Google, Facebook, Yahoo, la capacidad en la toma de decisiones que tiene Mark Zuckerberg, la que tiene un diseñador dentro de la misma empresa, es prácticamente nula, es totalmente horizontal. Hoy, bueno, más bien dicho, antes, si tú querías que el delegado se enterara de un asunto tuyo, pues tenías que meter el oficio en una ventanilla, ese pasaba al jefe de departamento, iba a la dirección de 500 sin importancia, ¿no? Y por podía pasar 3 años y el delegado nunca se enteraba de tu asunto. Hoy con un tuitazo lo sabe. Eso. ¿No? O sea, ya toda la relación es mucho más horizontal y nosotros a lo que le estamos apostando cuando hablamos de poder al ciudadano es que hoy, gracias a la comunicación, podemos hacer modelos de organización mucho más horizontales. Hoy nosotros podemos estar transmitiendo a través de internet a pensadores libres, ¿no? Cosa que hace 8 años habría sido impensable y te tenías que meter ahí a la fila de las migajas, ¿no? Para poder hacer una expresión verdaderamente libre periodística. Hoy ya no. Y hacer méritos para además que te dijeran lo que tenías que decir si te daban el privilegio de sentarse detrás de un micrófono, ¿no? Sí. Ahora que es otra de las transformaciones también, justamente el acceso que tienen las personas a información directa como esta, ¿no? Que aquí, por ejemplo, el tiempo, fíjate cuánto llevamos aquí platicando ahorita bien picados, en cualquier medio tradicional, pues dicen 5 minutos, ¿no? Y no más, ¿no? Pero bueno, el tema es extenso, realmente es esa transformación que se impulsa a través hoy de ese activismo, pero también cuidar justamente todas esas cosas que hoy se dicen y se pervierten también en esos mensajes tan directos a la sociedad, ¿no? Porque también hay que recordar que son armas de doble filo, ¿no? Estas herramientas que son muy poderosas pueden ser utilizadas como siempre para el bien o para el mal, ¿no? Entonces se hacen llegar a veces mensajes para precisamente desvirtuar causas ciudadanas que son legítimas, ¿no? Y empiezan ataques por distintos frentes. Es que esa es la otra, vamos contracorriente en todos los sentidos. Vamos contracorriente, porque pues el sistema de partidos se ha logrado blindar por todos lados. Sin embargo, también creo que los estamos sobrevalorando. Sus famosas estructuras son falsas. Su maquinaria. ¿No? La maquinaria del PRI. Tanto es así que tuvieron que traerse a Rubiel Ávila aquí a la Ciudad de México para ver cómo resuelven el problema de la falsa estructura que tienen. Y como vieron que no tienen nada, pues hay que revivir ahí a los muertos y tráiganse al Cuauhtémoc Gutiérrez, porque no tienen estructuras reales. En la Ciudad de México está borrado, ¿no? O sea, pero si nos vamos a... El clientelismo del PRI se mimetizó al PRD y ahora son morenos, ¿no? El PAN tiene delegaciones en como Milpalta, en donde tienen más miembros activos que lo que tienen de votos. O sea, así de falsas son sus estructuras. Claro. La del PRD, pues que la veíamos inflacleable, pues nada más llegó un partido y en 3 años desmanteló al PRD, ¿no? O sea, con Morena. Sí, porque Morena, es precisamente Andrés Manuel que son velidosos esos grupos y son convenencieros pues a grupos y a intereses, ¿no? Precisamente al ciudadano y a grupos de poder, a poderes fácticos como tanto se les llama, ¿no? Esos grupos de transportistas, de tianguistas, de vendedores ambulantes, de todo eso, que son los que a final de cuentas les hacen el caldo gordo. Justamente, ¿cómo piensas, por ejemplo, enfrentar esa estructura aquí? Pues le llaman muchos, no me gusta a mí el término, ¿no? La capital del Chairo, ¿no? O el bastión de Morena aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te enfrentas tú a esta estructura, digamos, justamente de estructuras creadas? Primero, sostener que es falsa. Intereses creados. Sostener que es falso. O sea, le estamos dando mucho más crédito de lo que realmente tienen. O sea, son estructuras, cuando digo estructuras,
tan sólidas como las que virtuales, como las que ser, hicieron, ¿no?, para construir edificios en gran parte de la ciudad, y que se les cae, como las de Zapata 56. Exacto, así son esas estructuras, o sea, son la pura fachada, ¿no? Pero por dentro tienen estructuras mucho de lo que nos hacen creer también, ¿no? Como nos sociedad. hacen creer, y además te lo van metiendo, ahorita el imbatible es López Obrador, ¿no? Se sostiene y se abandera que el candidato a vencer en la presidencia es López Obrador. ¿Por qué? ¿No? Porque así te lo venden, ¿no? Así te lo hacen pensar. ¿Y por qué es el imbatible? Pues porque es el único seguro que va a aparecer en la boleta, ¿no? Ahorita es así. Y es yo sí veo que muy interesante. después del terremoto, ¿no?, a la generación del 85 le vino a recordar lo que verdaderamente somos capaces de hacer, y a mi generación se lo vino a despertar. Y yo creo que esa ola no la podemos perder. Insisto, creo que hay que tomar postura en esta parte de la historia y transformar este sistema de partidos hacia un nuevo modelo de gobernanza que esté centrado en otorgarle poder al ciudadano, en los derechos de la naturaleza, y cuestionarnos una serie de elementos que hemos heredado y solapado de este sistema de partidos, que tampoco tienen que ser así. Mira, te voy a poner un ejemplo, ahora que estamos moviendo mucho el tema de la salud emocional. O sea, nadie se cuestiona, por ejemplo, por qué en México no podemos producir morfina de forma legal, cuando México tiene todas las capacidades para poderlo hacer, y por qué la tenemos que estar importando. Exactamente. Producimos ahí toneladas de amapola, decíamos ahorita que le preocupa a la DEA en Guerrero, y decía otro de nuestros especialistas ayer, justamente, es que aquí producimos cosas que mandamos al exterior, nuestras exportaciones, y nos las regresan ya producidas, y las pagamos 3 veces a lo que valen, ¿no? Cuando de aquí les mandamos los insumos. Lo único que se ha demostrado que quita los dolores para un país, el de más diabéticos en el mundo, lo único que quita esos dolores es la morfina. ¿Por qué en México no la produce? Y nadie se lo cuestiona. ¿Por qué no está en la agenda pública? Otro tema, que por qué no estamos cuestionando, pues este tema de que se están abriendo más hospitales, ¿es porque la salud va mejor? Pues en un país en donde realmente la salud va mejor, es un país en donde la gente se está empezando a vivir. Exacto. Y está como las sanando, denuncias, y no le estamos haciendo el caldo gordo a quién sabe quién, a costa del dolor del mexicano. La PGR que hay menos denuncias por secuestro, no es precisamente porque haya menos secuestros, ¿no?, sino porque la gente ya no denuncia en otras cosas, ¿no? Pues César, de verdad, es muy interesante sus planteamientos, tu visión algo que debería de joven estar haciendo el Senado ahorita. Cosas. Se acaban de robar en los últimos 2 meses, y que este es un tema que yo creo que habría que darle seguimiento periodístico, se acaban de robar cobalto 60, se acaban de robar baterías. Tú revisas los últimos 4 robos que ha habido de materiales peligrosos en México, son los materiales que se necesitan para hacer una bomba nuclear. Se los han robado en los últimos 2 meses. ¿Quién le ha dado seguimiento a eso? ¿No debería de estar el Senado ante una tentativa de terrorismo instalado de forma permanente? Sí, y están de viajes, están peleando. Se fueron de puente, ¿no? Están hasta el de martes, puente. ¿no? Oye, se fueron de puente yo 7 creo que días. Hay que dignificarnos como sociedad, hay que poner estos temas sobre la mesa. ¿Quién se roba cobalto 60 para tenerlo en la sala de su casa? Pues las constantes robos y desapariciones de estos artefactos, aquí lo hemos dicho, o sea, a veces sí se roban sin saber lo que es, ¿no? Estos artefactos con fuentes radioactivas, pero pues no falta que con este descuido que hay, ¿no?, hacia estos puntos en las leyes y las normativas, pues no falta que por ahí algún cuate de estos del ICI se entere y diga, mira, ahí transportan las fuentes radiactivas en plena calle sin ninguna escolta, ni lo hemos señalado aquí, y no son cosas como tantas otras en las que no se pone solución, mientras se enfocan a sus propios intereses, ¿no?, y a sus propias estructuras, seguirlas manteniendo como tal. Pues César, estamos muy gustosos de recibirte aquí, de escuchar tus planteamientos como un joven político con muchas ideas, con muchas ganas, que se te ve de hacer cambios verdaderos como
jóvenes es lo que hace falta muchas veces también, digo, sin denostar la experiencia de algunas personas en edad mayor, en edad madura, como yo comprenderé, pero siempre hace falta la visión de los jóvenes para igual y transformar estas cosas. Tu postura, la de jóvenes como Kumamoto, como Beto Merlo, como otros que han dicho, yo quiero y yo traigo estas ideas. Esperemos que pues la sociedad impulse este cambio desde esta vía y que esta experiencia de los independientes pues venga en más, ¿no? Este fue, digamos, el primer experimento formal, ya se hizo en el 15, pero ahora en todos los cargos de elección, y es donde, porque también vienen los cargos en alcaldías, en regidurías, para todo habrá independientes, y es la sociedad la que tiene en sus manos justamente expresar estos apoyos y patentizarlos, a pesar de los obstáculos, ¿no?, que se quieran imponer desde el INE o no. Si se puede, como dice, se quiere. Yo estoy consciente y además seguro de que este movimiento del renacimiento que estamos nosotros planteando es el México en el que se puede ser chingón sin chingar a nadie. Eso. Y para ello, pues requerimos tu firma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, César. Desde luego le digo esta posición siempre, César Daniel González Madruga. Acuérdense usted, queridos amigos. Y pues bueno, ahí están activos sus voluntarios, si usted quiere acercarse a sus redes sociales y pues ver también estas opciones que